Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de Salmos. Hoy nos toca estudiar el Salmo 76, un salmo muy hermoso, un salmo donde tú y yo tenemos que poner nuestra mente, nuestro corazón y por supuesto puede denotar lo que tú y yo estamos pasando en este momento. Porque sin duda alguna, no todos los momentos son fáciles ni todos los momentos son difíciles. Acompáñame a leer este salmo y vamos a recordar algunas cosas que sin duda alguna van a traer bendición para tu vida y para mi vida. Dice el Salmo 76 del verso 1 al verso 4 a la letra. Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre, en Salem está su tabernáculo, y ahí habita en Sión. Ahí quebró saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Casa. Podemos ver aquí y denotar la intervención de Dios en el ser humano, porque, ¿sabes? Dios se manifiesta en la vida del ser humano. Pero Dios se manifiesta de forma especial en la vida del ser humano que le busca, que le honra, que quiere agradarle, que quiere estar cerca de Él, que quiere conocerle, que quiere ser parte de su pueblo. Y aquí salmo compuesto por Asaf nos habla acerca de cómo tenemos un Dios que ama a su pueblo, cuida, protege, que da victoria a su pueblo, pero que también a la gente que no hace lo adecuado, a la gente que está en contra de la voluntad de Dios e incluso del pueblo de Dios, ¿sabes? Tarde o temprano le va a llegar un juicio. Y en estos versos que leímos del 1 al 4, podemos ver cómo Dios se simpatiza o se empatiza con su pueblo. Es decir, se preocupa por su pueblo y de hecho empezaba diciendo el verso 1, Dios es conocido en Judá. ¿Sabes? Por supuesto que Él es el Dios de Israel, el Dios de Judá, el Dios de todas las ciudades y de todos los pueblos. Es Dios de todo el mundo, pero especialmente del pueblo de Israel, que es el pueblo escogido por Dios para enseñar y mostrar a otros pueblos del único y verdadero Dios. Y es por eso que Dios es conocido, no únicamente porque es el pueblo el Dios de Israel o el Dios de Judá, sino porque Dios se manifiesta, se empatiza, simpatiza con su pueblo, simpatiza con los seres que le buscamos. De hecho, habla también de Salem, donde está su tabernáculo, de Sión también, que, o sea, está diciendo, Dios habita contigo y conmigo. Dios habita con cualquier persona que le busque y que le honra. De hecho, una de las características de Dios es que es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Pero en el primer punto, omnipresente, quiere decir que Dios está en todas partes. Hay una parte en la escritura donde dice que donde están dos o tres buscando, honrando el nombre de Dios, alabando el nombre de Dios, ahí está Dios. ¿Sabes? En realidad Dios está en todas partes, pero se manifiesta en forma muy especial cuando su pueblo, cuando la gente que le busca, lo honra y lo reconoce en sus vidas. Como aquí el salmista Asaf lo está reconociendo, Dios está en todas partes, pero especialmente Dios se manifiesta con su pueblo, con los que le buscan, con los que le honran. Dios simpatiza contigo y conmigo. Es decir, Dios sabe lo que tú y yo sentimos y quiere bendecirnos, quiere ayudarnos, quiere cuidarnos. De hecho, en el verso 3 decíamos, o decía el verso, ahí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Y después viene una frase, Selah, alaben a Dios, glorifiquen su nombre. ¿Sabes? El que en realidad reconoce a Dios puede reconocer su presencia en toda su vida. De hecho, aquí habla de varias ciudades, pero también habla de circunstancias difíciles. Estoy seguro que tú y yo queremos reconocer a Dios en nuestra vida en las circunstancias difíciles. Honrémosle, busquémosle, seamos parte de su pueblo. Y sin duda alguna podemos decir como el salmista, Dios ha manifestado en mi casa, en la oficina, en Puebla, en Guerrero, en Guadalajara, en el Estado de México, en la Ciudad de México, Toluca, no sé, ¿sabes? Donde lo busquen Dios quiere bendecir. Donde lo busquen Dios quiere que tú y yo seamos, que todo el mundo sea parte de su pueblo. Y quiere darnos la victoria. El verso 4 decía, glorioso eres tú, poderoso, más que los montes de casa. ¿Sabes? Mucha gente confía en muchas cosas.
doctores, hospitales, dinero, trabajo, tantas cosas que podemos confiar, que muchas de ellas no son malas. De hecho, los montes no son malos, ¿no? Los mares no son malos. Bueno, Dios es más grande que cualquier monte, más poderoso que cualquier mar, que el viento. De hecho, hace rato decíamos que Él es omnipresente, omnisciente, que Él todo lo siente, en todas partes está, pero también todo lo puede. Es un Dios poderoso. Bueno, este Dios se preocupa por ti y por mí. Quiere que tú y yo seamos parte del pueblo de Dios y que a nuestros alrededores haya bendición. Porque cuando realmente buscamos a Dios, cuando realmente simpatizamos con Dios, cuando realmente buscamos la verdadera voluntad de Dios, sabes, Dios nos bendice a nosotros y a los que nos rodean. Y es por eso que tú y yo somos parte de ese pueblo escogido. Somos parte de aquellos que Dios nos llama para ser reyes y sacerdotes, para humillarnos ante nuestro Dios, que al final del Salmo vamos a ver esto. Pero por supuesto, para buscarle y para honrarle, para dejar que Dios, porque a veces parece ridículo lo que voy a decir, pero dejar que Dios nos bendiga. Y tú y yo podemos decir, ¿cómo dejar que Dios nos bendiga? Habrá quien no se deja, ¿sí? Quien no lo reconoce, quien no se acerca a su palabra, quien no se acerca al mismo Dios, quien no obedece, porque lo podemos conocer y acercarnos, pero si no lo obedecemos, no lo honramos, ¿sabes? No es lo mismo. El pueblo de Dios es quien le reconoce, quien le obedece, quien se acerca a Él. Y Dios trae bendición para Él y para la gente, para sus vecinos. Dios es conocido por sus bendiciones. Cualquier persona que se acerque a Dios, permíteme, porque la semana pasada estaba leyendo un libro, de hecho, ahorita ando en Guadalajara, desde que llegué ya he leído 3 libros y ahorita voy a la mitad de este libro. Libros que podemos recomendar de buena fuente. Este libro no sé si aparezca al revés, porque a veces con la pantalla aparecen al revés, pero dice, si quieres caminar sobre las aguas, tienes que salir de la barca, de John Ortberg. Muy bueno, muy recomendable el libro. Y decía, ¿sabes qué? Tienes que atreverte a hacer algunas cosas. Pedro tuvo que atreverse a confiar en Dios, a reconocerlo, a obedecerlo, a cuando dice, cuando el aire le pegaba en la cara, porque te acuerdas que de pronto vino la tormenta, bueno, no de pronto, pero quitó sus ojos de Dios y le empezó a ubicarse o a enfocarse en el problema. Y sabes, el asunto de tener fe es conocer más a Dios. Y entre más conocemos a Dios, más tenemos fe. Y en este salmo está diciendo, conoce tanto a Dios que acabes alabándolo, acabes glorificándolo, acabes reconociéndolo en tu vida. De hecho, la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Este conocimiento de Dios nos lleva no únicamente a tener bendiciones, protección y gozo en la vida, sino que nuestra fe aumente. A que conozcamos tanto a Dios que no tenemos otra. Y no porque seamos obligados, sino porque somos agradecidos. Y tenemos que alabarle, tenemos que reconocerle. Y tenemos que reconocer las cosas que hace en nuestra vida. Y es lo que está haciendo el salmista en ese Salmo 76. Vamos al siguiente punto, que es el verso 5 al verso 7, donde vemos como Dios también tiene el control de las cosas y simpatiza tanto con su pueblo, ama tanto a su pueblo, que también Dios se manifiesta en contra del mal. Dios se manifiesta con su pueblo en el primer punto. Segundo punto, Dios se manifiesta en contra del mal. Verso 5 al verso 7 te los leo. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y caballo fueron entorpecidos. Y tú temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Está reconociendo el poder de Dios, está reconociendo cómo no somos nada ante Dios, cómo la gente más fuerte, los guerreros, las armas, no pueden hacer nada con Dios. Pero cuando el ser humano va en contra de la voluntad de Dios, cuando el ser humano va en contra de los hijos de Dios, cuando el ser humano dice conocer a Dios y hace lo contrario, ¿sabes? Aquí habla de la ira de Dios. Hace un ejemplo como si Dios tuviera emociones como tú y como yo.
Pero por supuesto que no creo que le guste a Dios que la gente se rebele, que la gente no le haga caso, que la gente se burle de Él, que la gente diga conocerlo y es más, que predique o enseñe algo acerca de Dios y que viva cosas contrarias. Eso le tiene que molestar. ¿Y sabes qué? Aquí aplica la justicia de Dios. Y aquí es donde decimos que Dios se manifiesta en contra del mal. Porque ¿sabes qué? Quien rechaza el bien es el mal. Quien rechaza lo bueno es el malo. Quien rechaza a Dios, ¿sabes? Dios es bueno, Dios es amor. Quien lo rechaza es un cabeza dura, por no decir otras cosas más fuertes. Espero que no seamos tú y yo. Que no rechacemos su palabra, su amor, su gracia, el privilegio de honrarlo, de, de buscar, de buscar ayuda, incluso a la gente que le sirve. Me van a operar, de hecho estoy grabando este mensaje un par de días antes, porque me operan el miércoles, y el miércoles va a salir este mensaje al aire, porque ese día me operan, y he recibido tantas llamadas de amor, de cariño, de apoyo, de hecho diciendo, aquí está lo que tengo, yo quiero ayudar, quiero participar. Y hace rato incluso me habló un hermano y yo quería colgar rápido, porque yo estaba llorando de la emoción. ¿Sabes? Eso es conocer a Dios. Eso es honrar a Dios. Cuando buscamos el bien de la gente que le sirve a Dios, cuando buscamos el bien del pueblo de Dios, cuando podemos reconocer que tú y yo somos familia y que estamos para apoyarnos, para ayudarnos. Pero quien va en contra de la familia de Dios, quien va en contra de la voluntad de Dios, quien hace lo contrario al amor, a la gracia, a la misericordia de Dios, ¿sabes? Se convierte en contra de Dios. Y es por eso que Dios ejerce un juicio sobre los malos. Y sabes qué, yo espero no estar del otro lado, porque tú y yo nos podemos equivocar. También dice la Escritura, el que crea estar firme, mire, cuide su pie que no caiga. ¿Sabes? Espero jamás estar del otro lado. Espero jamás estar en contra de la voluntad de Dios, en contra de su palabra, de su amor, de su gracia. Decía un pastor, el pastor Orlando Gutiérrez, un gran pastor, tremendo. Decía que Dios nos agarre confesados. Por supuesto lo decía de broma, pero con un gran sentido. ¿Sabes? Tenemos que cuidar lo que decimos, lo que hacemos, porque sin darnos cuenta podemos jugar de parte del enemigo. Te recuerdo que al mismo Pedro, al alumno abusado, al discípulo más arriesgado, más aventado, fue el que caminó sobre el agua, fue el que sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. ¿Sabes? Al quien dijo Jesús, si estos te abandonan, yo jamás te voy a abandonar. ¿Sabes? Podemos decir que era el más intrépido, el líder. ¿Sabes? Él falló, él se equivocó. Y él fue el que caminó sobre el mar. ¿Sabes? Tú y yo nos podemos equivocar. Alguna vez Jesús le estaba platicando a sus discípulos pues que iba a ser entregado y que lo iban a traicionar y que lo iban a matar y que pues ya quedaba poco tiempo y dijo, vamos para allá porque para allá va a ser. Y Pedro le dijo, no, Señor, pues si sabes que te van a matar, mejor no, vamos a otra parte. ¿Sabes qué le dijo Jesús a este abusado, a este que lo defendió, a este que le prometió amor, a este que caminó sobre el mar, a este que era el discípulo líder? Le dijo Jesús, aléjate de mí, Satanás. ¿Sabes? Es tan fácil distraernos de la voluntad de Dios que podemos pensar que hacemos el bien. El mismo Saulo de Tarso pensaba que hacía el bien en perseguir a los cristianos. Lo que te quiero decir es que tú y yo podemos estar del otro lado, es fácil sin darnos cuenta. Tratemos de estar del lado de Dios, de amar al pueblo de Dios, de amar su voluntad. Del verso 8 al verso 10 dice que Dios se manifiesta en el universo. Ya hemos dicho que Dios se manifiesta con el pueblo, que Dios se manifiesta con la gente que le busca, pero también con la gente que no hace su voluntad, con la gente que está en contra del pueblo de Dios, con la gente que está en contra de la palabra de Dios, con la gente que no reconoce a Dios a pesar de saber su existencia. Bueno, Dios se manifiesta en todas las cosas. Hace rato decíamos que es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Está en todas partes. De hecho, la misma escritura dice que la naturaleza gime, nos habla, nos grita de la existencia de Dios. Dios se manifiesta, por supuesto, en todas partes. Me parece que es el billete de 200 donde viene un poema de Quetzalcóatl. Te recuerdo que en aquel tiempo eran politeístas, creían en muchos dioses, tenían muchos ídolos. ¿Y sabes qué?
Seguramente Dios le habló a través de la naturaleza, Quetzalcóatl, y empezó a escribir, amo el canto al censón, y empieza a escribir tantas cosas que ama de la naturaleza, pero dice, pero amo más a mi hermano, el ser humano. Sin duda alguna, Dios le habló a través de la naturaleza. ¿Sabes? Dios nos habla a través de muchas cosas. Acompáñame a leer, te recuerdo Salmo 76, verso 8 al verso 10, dice a la letra, desde los cielos hiciste oír tu juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Ciertamente, la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Tú reprimirás el resto de las iras. Y así dice, suena extremadamente. Voy a empezar con este verso y terminamos con el principio porque acaba diciendo que alguien me explique como si el cómico, ¿no? ¿Sabes? Te recuerdo que cuando Dios quiso sacar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, el faraón no lo quería dejar sacar, no lo quería dejar sacar y se ponía necio. Y de hecho dice la escritura que Dios ponía el corazón duro del faraón. Bueno, cuando la ira del ser humano, cuando la ira está en contra de Dios, cuando la gente tiene el corazón duro, cuando no hace la voluntad de Dios, a pesar de que Dios demuestra quién es Él, ¿sabes? En la ira de otros, en el no dejarlos, en la necedad de otros, Dios se glorifica. De hecho, te recuerdo que al final, bueno, al final de esta historia, pues, de Moisés o Dios sacando el pueblo de Israel, Faraón se enoja, después de que los deja salir, va tras ellos y va con ejército, va con espadas y va a acabar con ellos. Y cuando llega a alcanzarlos, Dios abre el mar y pasan los judíos. Y cuando vienen los egipcios, se cierra el mar y se ahogan. ¡Wow! ¿Sabes? En la ira de los demás, Dios se manifiesta. Dios se manifiesta en la naturaleza. De hecho, este verso 8, porque empezamos desde el 10 para atrás, porque terminaba bastante, no quiero decir complejo, pero sí había que explicarlo primero. El verso 8 dice, desde los cielos hiciste oír tu juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa. Está hablando como si los cielos y la tierra tuvieran sentimientos. ¿Sabes? Decíamos, la naturaleza gime, nos habla acerca de Dios mismo, la creación nos habla. La misma creación de Dios le obedece. Te recuerdo que una vez tenían miedo los discípulos en la barca y Jesús reprendió al mar y dijeron, ¿quién es este que hasta los vientos le obedecen? ¿Sabes? Dios nos habla, controla, Dios es dueño de todo y por supuesto también de la naturaleza, porque Dios se manifiesta con su pueblo, Dios se manifiesta con quien no es su pueblo, con quien hace las cosas contrarias, y Dios se manifiesta también con la misma naturaleza. Él puede hacer que llueva, que truene, que tiemble, Él tiene control de todo, ¿sabes? La misma naturaleza le obedece, pero también nos habla acerca de su existencia. Dios se da a conocer de muchas maneras. Él nos protege de muchas maneras. ¿Sabes? Tú y yo contamos con Él. Contamos con toda la creación. De hecho, la creación Dios se la dio al ser humano para que la gobierne, para que la sojuzgue, para que la administre. Y a veces no hacemos nada de eso. Abusamos, tiramos árboles, no cuidamos. ¿Sabes? Es una tristeza. Es una tristeza no ver a Dios en un amanecer, en un atardecer, en el poder del viento, en el poder de los terremotos. ¿Sabes? A veces no hacemos lo que debemos de hacer. Es necesario que tú y yo reconozcamos cómo Dios se manifiesta con su pueblo, cómo Dios se manifiesta con quien no es su pueblo, cómo Dios se manifiesta a través de la naturaleza y por último, ¿sabes? Después de todas estas manifestaciones de Dios, de esta búsqueda de Dios hacia el hombre, ¿sabes? El hombre tiene que hacer algo. O sea, Dios se manifiesta en tu vida, en mi vida, quiere bendecirnos, quiere protegernos, nos defiende del enemigo, hace justicia, nos habla a través de la naturaleza, nos pone a gobernarla, administrarla. Y tú y yo nos quedamos como sin nada. No puede ser posible. Y es por eso que el verso 11 y verso 12 nos dice qué tenemos que hacer tú y yo. Salmo 76, verso 11 y verso 12. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Cortará el espíritu de los príncipes, temibles a los reyes de la tierra.
Wow. ¿Sabes? Está diciendo, comprométete con Dios. ¿Sabes? Da lo que tienes a Dios. Date a ti mismo a Dios. Da tu tiempo. Hónralo con tus bienes. ¿Recuerdas a aquel joven rico? ¿Sabes? Dios le dijo, da lo que tienes. Y esas decisiones que a veces tomamos. Dijo, dáselo a los pobres. ¿Cuántas veces no se habrá arrepentido cuando era viejo, cuando era anciano? ¿Por qué no le hice caso a Jesús? ¿Por qué no le di a los pobres lo que puse el dinero en el lugar de Dios? Porque no quiere decir que todos le tenemos que dar todo a los pobres. No. Lo que ponemos en el lugar de Dios, tenemos que entregárselo a Dios. Porque es la única manera de alabarle, de adorarle. Y Dios, cuando se manifiesta contigo, conmigo, con su pueblo, cuando se manifiesta con la gente que no es su pueblo, cuando Dios llena de su gracia y misericordia la tierra y nos habla a través de la naturaleza, cuando Dios tiene el control de todas las cosas y nos da el privilegio de administrarlas a ti y a mí, de ser mayordomos de ellas. ¿Sabes? Tenemos que ser agradecidos, tenemos que concentrarnos en Él, que agradecerle y cantarle y tratar de agradarle con nuestros hechos. A los seres humanos nos corresponde humillarnos ante Dios. ¿Sabes? En los devocionales, espero que si tú no recibes los devocionales, enviamos reflexiones todos los días, de lunes a sábado, reflexiones de proverbios, y hablamos acerca de cómo fue el día lunes. El día lunes hablamos de cómo tenemos que humillarnos. De hecho, el mismo Jesús dijo, sean mansos y humildes como yo. Aprendan de mí. Pero a veces el ser humano es orgulloso, es engreído. ¿Sabes? El orgulloso, el engreído, no ve sus propios errores, se cree mejor que los demás. Incluso a veces no busca a Dios, no reconoce que le hace falta. Tú y yo tenemos que humillarnos ante Dios. Tenemos que reconocerlo como el dueño de todo, como el que nos está buscando. Tenemos que reconocer que a Él le corresponde la gloria, la victoria y la honra. Tenemos que alabarlo, y si Él se ha manifestado en nuestra vida en forma personal, como pueblo, incluso con la gente que no cree, con la naturaleza, ¿sabes? Tú y yo tenemos que hacer lo que nos corresponde, alabarlo, humillarnos. Dios es un Dios perfecto y tú y yo tenemos que corresponderle a su amor, a su gracia, a su misericordia, porque ¿sabes qué? Estas vienen acompañadas de su justicia. Y estoy seguro que tú y yo necesitamos de su amor, de su justicia, de Él mismo. Acerquémonos a Dios, busquémosle, honrémosle con nuestra vida y por supuesto reconozcámosle en toda nuestra existencia. Seamos parte de su pueblo. Y si somos de aquellos y aún no nos hemos dado cuenta que estamos en contra de la voluntad de Dios, en contra de los siervos de Dios, de la gente que trabaja para honrar a Dios, de la misma voluntad de Dios, ¿sabes qué? Cambiemos de bando. Cambiemos a ser realmente el pueblo de Dios. Y si tú y yo decimos que somos el pueblo de Dios y conocemos su palabra, pero no la llevamos a cabo, ¿sabes? Arrepintámonos. Arrepintámonos porque estamos del otro bando sin darnos cuenta. Y dejemos que Dios se manifieste con nosotros, porque Él quiere caminar contigo y conmigo, como caminaba con Adán y Eva en el huerto del Edén. Quiere convivir contigo y conmigo. Quiere cenar, comer, vivir contigo y conmigo. Quiere ser parte de nuestra vida. Quiere bendecirnos, quiere cuidarnos. Y sabes, tú y yo tenemos que reconocerlo, humillarnos ante Él y por supuesto, alabarlo con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Pongamos esto en práctica. Que Dios te bendiga y te espero prontamente por acá.